Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de 217, esta vez de béisbol. Vamos a comentar un poco la actualidad, mezclado con análisis, statcast, utilizando las herramientas y dentro de esas herramientas, pues nuestros expertos que tenemos aquí, a José, @ más que 27 outs. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Alex? No, experto nada, un fanático más Claro que experto, de... porque también, ya sabéis, ya lo conocéis, Alex Carande, @AlexFCarande en Twitter, que está con nosotros. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de estar aquí. Yo es que Encantado, vengo aquí a encantado, ¿no? pasármelo Sí, bien. sí, sí. Claro, pues Sí, sí. ha comenzado ya Pregunta. la... Pregunto, vamos. Ha comenzado ya la temporada de béisbol, el Opening Day fue el pasado jueves y vamos a destacar tres cositas que nos han llamado la atención y vamos a hablar sobre todo. Una de las cosas que pasó el sábado fue que Ohtani hizo algo histórico, ¿no? A ver, Si Ohtani queréis, cuando llega podéis a la explicar, ¿eh? Si MLB. queréis, quedáis ahí parados. Alex, venga, dale. Sí, no. Ohtani cuando llega a la MLB es el nuevo Babe Ruth y todo este tipo de cosas. Hmm. En primer lugar, estamos comparando cosas muy diferentes porque son épocas muy distintas. Esto es un deporte súper especializado en el que se trabaja cada aspecto del juego para ganar todas las ventajas posibles que te hagan mejor. Para mí hay dos cosas en la vertiente de Ohtani. Me ha dado pena los problemas que ha tenido siempre de lesiones, porque el talento y lo especial que es para lo que es el crecimiento de la liga sería una cosa súper buena, pero ya que te utilicen en un partido y tú entras en StatCast, tengas un lanzamiento más de 100 millas, bates un home run con una exit velocity de locos. Realmente no nos damos cuenta de lo especial que es Sonai Ohtani cuando la mayoría de nosotros no somos capaces de hacer en la vida ni media cosa bien. O sea, es la realidad y él es De capaz. hecho, Que vamos. luego te puedes meter en cosas como el control, que lo tiene que mejorar, o el comando, como lo quieres decir, que es muy difícil compaginar esos roles, que a lo largo de una temporada... Pero yo lo que sí que digo es que es divertidísimo y muy bonito para la liga. De hecho, vamos a aprovechar Sí, esto para enseñar un partido, ¿de acuerdo? Y ahora, si quieres, José, nos vas comentando para ver cómo por StatCast ver un partido, ¿no? De hecho, aquí mismo vamos a tener, estamos entrando en directo. ¿Viste el partido que fue el 3 de abril? Que fue lo puedes buscar por aquí en el calendario y entonces llegas a esta zona. Espero que se vea bien, lo he puesto grande, creo que se verá bien. sí, Eh, se ve bien. Vemos aquí que fue el White Sox Angels del 4 de abril, del domingo, el Sunday Night, además. Y aquí vemos una de las cosas que no solemos ver nunca, ¿no? ¿Qué podemos destacar de aquí? ¿Qué es lo que ha comentado Alex, José? Allí no hay mucho que hablar, ¿no? Fíjate todo ahí. Esa página lo que te muestra es un resumen de quién tuvo la mayor velocidad de salida en su batazo. Ese fue el jonrón que conectó Ohtani empezando el inning, porque además tuvo una peculiaridad, ¿no? Él abrió el juego y batió segundo bate en un equipo de Liga Sí. Americana. Eso, bueno, yo no soy numerólogo ni eso que da datos de 1930, 1903, pero es algo que no ocurre desde hace muchísimo tiempo, cuando era en la época de la bola muerta, ¿no? En ese sentido, es un fenómeno. 451 pies fue el batazo, ese primer jonrón con las 115 millas por hora, y ve la velocidad de sus picheos, 101 millas, con 12 swing and miss. Es una cosa impresionante, algo que es anómalo. Y además de eso, todo lo que dijo Alex, él tiene otra peculiaridad: él roba bases, él sabe robar bases. O sea, él te puede dar una temporada de 20 jonrones, 25 jonrones, con 150, 200 ponches y 150 innings lanzados y 30 bases robadas. ¿Quién dice que no? Es un bateador único, es un unicornio, es algo impresionante, es algo que nunca se ha visto, pero el problema es ese, que claramente sus problemas físicos lo han alejado un poquito de la continuidad que uno desearía tener o ver de él. Y mis dudas son en esas. No sé a qué punto él pueda continuar cumpliendo la doble función, ¿ok? O se mantiene como bateador designado, o cuánto tiempo va a ser va a estar como abridor, o quizás pase un perfil de relevista, porque lo que hemos visto ahora es que tiene tres entradas dominantes, bastante dominantes, pero llega un cuarto inning, un quinto inning, que comienzan a
primero, él lanza muchos picheos fuera de la zona y comienzan a leer esos envíos y comienza a lanzar de más. O sea, comienza a ser un poco menos dominante de lo que fue en los primeros innings. El spirit es brutal, pero es eso, fuera de la zona. Un momento que te adaptes, bateadores de grandes ligas, ya en la segunda vez que lo ves, la tercera vez que lo ves, va a ser mucho más descifrable, ¿no? Entonces, claro, es la pregunta un poco que está haciendo El todo el mundo, Japón ¿no? puso un show. Que eso lo quiero decir. Él firma con la condición de que le dejen jugar en los luchadores de Nippon Han como bateador y pitcher, que ya hace una cosa excepcional. En Japón lo logra hacer. El último año que él juega, los luchadores de Nippon Han ganan el campeonato de la Liga Japonesa de Béisbol. Y cuando él firma, que yo creo que pilla un poco por sorpresa, lo hace entre otras cosas porque le dejan compatibilizar este rol. Lo que tiene razón José Manuel es que, primero, la preparación de un relevista es bastante diferente a la de un abridor. El abridor necesita una serie de rutinas que yo no sé si son tan compatibles con las que tiene un bateador, entonces eso le puede generar ciertos problemas porque tú necesitas un descanso del brazo entre salidas, vas mezclando con días de diferentes intensidades de trabajo en el medio porque tú necesitas estar ready, pero el trabajo de un relevista a veces yo creo que al ser más incierto porque tú muchas veces no sabes cuándo vas a lanzar, también supone un problema para compatibilizar ser relevista con lo que quiere él ser, que es un bateador everyday que realmente haga una diferencia. Entonces, es precioso, es espectacular. Yo creo que nunca se ha hecho algo parecido desde hace muchísimo tiempo. Creo que casi es impensable en un rol como el béisbol actual, pero sería maravilloso que siguiera sucediendo. Y si eso no pudiera darse... Ajá. A mí lo que más me impresionó es que ahora hasta pelea. Él ve mal al pitcher si el pitcher le lanza un pelotazo, si le recuesta la bola. Que un japonés te haga eso no es normal. Sí, tiene un aire un poco, no diría chulesco porque no es chulesco, pero sí que aquí estoy, ¿no? Y hace unas miradas, una especie de carisma que es muy magnético en el plato. De hecho, los Angels se están convirtiendo en un equipo muy divertido de ver. Más allá de que luego ganen o no, es un equipo que apetece ver. Varios personajes allí, ¿no? Bueno, pero es que Otani y Yu Darvish han sido en Japón unos auténticos... estos jugadores en Japón son unos ídolos tremendísimos. Yo tengo una última pregunta sobre esto. Si evidentemente es difícil que pueda mantenerse. Si no fuera el caso que no pueda mantener esta doble posición, ¿qué preferís? ¿Otani pitcher o Otani bateador? Es que yo creo que bateador va a ser siempre. Yo creo que bateador va a ser siempre. Es difícil que tú puedas, un bateador de esas características, o sea, ¿por qué tendrías que descansarlo? No lo veo. Claro. O sea, capaz tienen otros argumentos allí, pero yo creo que bateador va a estar hasta que se retire. ¿Ok? Lanzador es donde está el tema. Lanzador, ¿cuántos innings tiene ese brazo? ¿Cuántos picheos tiene ese brazo? ¿Es capaz de mantenerse 4 o 5 innings constantemente? ¿O al final va a ser un pitcher solamente de cerrar partidos o de revista intermedio? Yo creo que ahí es donde está el detalle con él, pero como bateador yo lo veo, creo que se va a retirar como bateador, si me preguntan a mí. ¿Y tú, Alex? Estoy de acuerdo. También hay que ver que en Japón se lanza de otra manera, que los abridores lanzan hay rotaciones de 6, no de 5. Entonces probablemente es más sencillo planificar este tipo de trabajo, vamos a decir, pero sí que es verdad que la duda la tienes es que si tiene otra lesión en el codo, en el hombro o en el brazo, la decisión que tomarían es decir, va a dejar de lanzar. Claro. Porque como bateador siempre te va a poner buenos números y va a estar por encima del promedio sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, bueno, también hay otra cosa que son los roles, porque si ya le circunscribieras a ser un bateador, yo creo que Otani tiene atleticismo suficiente para jugar en el outfield y tendrías que buscar un cambio de rol que le permitiera a él, digamos así, aportar más utilidad al equipo, pero sin ninguna duda es un jugador muy especial. Qué bien. Pues vamos a ver si disfrutamos un tiempo más de este Otani súper
súper poderoso que puede hacer de todo. Ahora, yo le añadiría una tercera, que es que sea pitcher, sea bateador y que algún día también sea relevista. A ver si puede hacer los 3 roles, relevarse al mismo al final de un partido. Bueno, en un playoff, quién sabe, ¿no? ¿En un playoff? ¿Quién ¿Quién sabe si sabe en un jugar? Sí. Que pueda jugar en una misma serie, pues jugar estos 3 roles. Nos vamos a matar los últimos 3 innings. Que se hagan los últimos 3 innings de un séptimo juego, matar los 3. A matarlo, claro. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Nos vamos a uno de los, podemos decir, el mejor duelo que ha habido, que nos hemos encontrado de pitchers en estos 4 o 5 días que llevamos de MLB. Y fue el sábado que se enfrentaron, voy a ver si lo digo bien. Milwaukee Brewers, Minnesota Twins. No, eso sí, iba a decir Corbin Barnes contra José Berrios. Corbin Barnes contra José Berrios, Twins o Brewers contra Twins. Fue un duelo que hasta el 6º inning iban los dos con un no-hitter. 2 pitchers muy diferentes que nos vais a desglosar. Os voy a dejar uno a cada uno. Mira, que José me desglose a Berrios. Tenemos aquí el StatCast y que Alex me desglose a Barnes, ¿vale? Vamos a empezar por José Berrios. Vale. ¿Quién es Berrios? Porque a ti lo tienes muy fichado a este, ¿no? Bueno, yo lo estaba siguiendo porque, bueno, Alex lo tiene en su equipo de fantasy, lo estaba ligando para atrás para ver, pero no, el tipo se comportó a la altura. No, este juego es muy interesante, que yo lo planteé en las redes sociales, en Twitter, en el sentido de que hubo muy pocas bolas en el juego, y creo que esa es una de las características o una de las prioridades, para aplicar mejor el término, de la MLB en lo que es esta temporada y la que viene, ¿no? Que haya más pelota en juego, que haya más acción, pero con estos 2 lanzadores fue imposible. Yo estuve sacando la cuenta y algo así como entre los 2 equipos 12 pelotas en juego de 48 posibles, ¿no? Serían, sí, en los primeros 6 innings solamente 12 bolas en juego, hubo pelotazos. La primera bola en juego que fue efectiva, fue un hit, vamos a decirlo así, fue el jonrón de Byron Buxton. Entonces, básicamente los 2 pitchers fueron intratables ese partido. Berríos, lo interesante de Berríos es ese que no lo tenía antes, ¿ok? Pero ese comando ahora que está teniendo sobre la recta, con una tunelización, que eso Alex lo va a explicar muy bien también, la tunelización que está teniendo él con la curva, fue explosiva ese partido. De hecho, si tú ves la cantidad de ponches que tuvo con curva, slider, yo le llamaré un slurve, más bien, una combinación slider-curva, porque Fangraph te lo dice como curva, yo no lo veo tanto así, yo lo vi más como un slider, pero bueno, será cuestión de quiebre allí, ¿no? Varios picheos, varios ponches fueron logrados con picheos a los pies de los bateadores, y esos bateadores eran Christian Yelich, Jackie Bradley Jr., Orlando Arcia, Colton Wong también, pero ya el bateador derecho, entonces, pero zurdo también. Entonces, tú ves cómo ellos, el plan de partido era abrir con una recta potente y luego siempre en 2 strikes con esa curva fuera de la zona. De los 14, realizó 9 ponches, 12 ponches, disculpen. 9 ponches fueron con un picheo quebrado a los pies de los bateadores con una curva. Entonces, fue un trabajo monticular tremendo y creo que es algo que hay que tomar en cuenta para el futuro de lo que va a hacer él en estos próximos días, ¿no? Esta próxima temporada. Claro, que nos has dicho la tunelización. ¿Qué es esto, Alex? La tunelización que has dicho. Han anunciado que explicarás de forma fantástica. No nos decepciones. A ver, la tunelización es que cuando un pitcher tiene diferentes lanzamientos, es capaz de lanzarlos todos del mismo release point. ¿Qué es el release point? El punto donde él suelta la pelota. Si tú eres capaz de soltar todos tus lanzamientos que limitas el tiempo de reconocimiento que tiene el bateador entre todos lo que tú tiras, realmente el tiempo de reacción que tiene el bateador es mínimo para tomar una decisión. Y hay pitchers en esto que son tremendos. Pues, por ejemplo, en este caso, la tunelización de la recta con la curva que tiene Berríos limita mucho el tiempo de decisión que tiene el bateador. ¿Qué pasa? Que en cuentas desfavorables de 0 y 2, de 1 y 2, de 2 y 2, normalmente pues la curva puede ir muy al suelo, por así decirlo, para matizarlo y que se entienda mejor, y realmente tú generas un swing and miss porque el sistema nervioso del bateador no es capaz de
digamos así, sujetar ese bate, de tomar una decisión correcta, de interpretar adecuadamente, porque tú no sabes hasta muy el último momento que te está lanzando realmente el pitcher. De acuerdo. Claro, tú estás creyendo sí, que te va a superado lanzar. la prueba. ¿Tú crees que te va a lanzar una recta y al final es una curva y no te has dado cuenta y te la han colado? Exacto, ¿no? Y hay una toma que le hacen a Berríos en uno de sus lanzamientos, de la parte posterior, digamos, de la parte del catcher, que pareciera siempre una recta y luego se hunde, y fue contra Christian Yelich. Eso para mí fue impresionante y se ve justamente allí en ese turno. Y lo hizo no solamente una vez, que uno puede decir, bueno, el bateador es un poco indisciplinado, está esperando hacerle swing a cualquier cosa. No. Fueron 2 ponches a Christian Yelich, fueron 2 ponches a Colton Wong, fue a Arcia, el mismo picheo. Eso fue para mí, o sea, es lo más rescatable y lo impresionante que tuvo Berríos en ese partido, ¿no? Para entender tu analización, recomendar la cuenta del Pitching Ninja, que las overlays que plantea, pues por ejemplo, ayer se habló mucho de la recta de Cole con la curva de Cole, recta 101, curva que te rompe, y al final parten del mismo release point, del mismo punto. Entonces, al final, realmente en el momento que tú tienes comando con tus lanzamientos, yo creo que la única cosa que separa a Berríos de ser un ace es que necesita un par de millas más en su bola rápida para establecerse en la élite y sacar más whiffs con la bola rápida. Si lo consiguiera, sería élite absoluta de la liga. Correcto. Y por el otro lado, un unicornio bueno. Es un unicornio. Tenemos a un pitcher totalmente, vamos, que diferente porque está arrasando con algo poco común. Explícanos, Alex. Voy a poner la página de StatCast de Corbin Burns. Lo podéis buscar, ya sabéis, en Search StatCast. Añadimos esta página. Aquí tenemos a nuestro amigo Corbin Burns. ¿Qué tiene de curioso Corbin Burns de los Milwaukee Brewers? Pues te diría que bajes, porque lo que más me interesa es la pitch selection. Baja un poquito sí, más. voy. Aquí. Ahí, para. Como veis, aquí donde se explica es que él deja de lanzar la recta, que era como su lanzamiento. Un momento, perdona que te corte, por si alguien no entiende esta gráfica. El eje de las X son los años, es decir, cuanto más a la derecha estamos pasando más una temporada, 2018-2019, y en el eje de las Y, veis el tanto por ciento, es el tanto por ciento de uso de cada pitch, ¿no? En el 2018 veis cómo usa muchísimo la roja, que es la recta, y el slider son los dos lanzamientos. Entonces hay un cambio. Ya te dejo, Alex, perdona. Es que hago estas aclaraciones siempre porque hay gente que esto dice, y aquí que solo veo líneas. Exactamente, porque yo soy muy tonto y tienes que matizarme. Dice que si tú eres muy listo. Tú eres muy listo, por eso, pero... Él va más rápido que los demás. Va más rápido, entonces te puede frenar. Exacto. Perdónenme, que me distraigo. No, a ver, lo que se puede observar es que el año pasado deja de lanzar prácticamente la recta y empieza a lanzar un cutter, pero su cutter es muy especial porque hay un artículo de Nos Harris que me recomendó José Manuel y que vamos a poner en la caja de descripción, que los Milwaukee Brewers son uno de los equipos mejores añadiendo velocidad a los lanzamientos de los pitches, y él pasa de lanzar su cutter a 93 millas a pasarlo a lanzar a 96. Él la utiliza mucho contra bateadores zurdos, que para un pitcher diestro, digámoslo así, es como el mayor reto que se enfrenta a un bateador zurdo de nivel. Y él es capaz de lanzárselo en las manos y consigue muchos whiffs con el cutter. Eso puedes decir que es una cosa muy anómala. Probablemente el único jugador de un perfil parecido pueda ser Tyler Glasnow, que su bola rápida es muy cortada y también genera muchos swing y fallos. Pero es que él, con todos sus demás lanzamientos secundarios, es capaz de generar muchos whiffs también con su slider. Genera muchos swings y fallos. Tiene un pequeño o medio problema de control que el año pasado arregló mucho. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta, pero estamos en un universo en el que los jugadores que lanzan sinker o que lanzan cutters no suelen generar mucho swing y fallo. Lo que buscan es contacto débil, contacto que el bateador falle, outs por rodada, ese tipo de cosas. Depende mucho de la defensa. Soy Marcus Stroman y este tío lo que hace es pasar a gente con un cutter, que es una cosa que hacía mucho tiempo que no se veía y que le hace muy especial. Yo no sé si habrá un proceso de ajuste
de los bateadores, pero como es tan diferente al resto de lanzadores de la liga, yo creo que eso le da una ventaja competitiva muy grande, porque, por ejemplo, es bastante diferente a Brandon Woodruff, que es, digamos así, el otro pitcher importante que tienen los Brewers. Y nada, una de las cosas que más me ha ido a seguir la pista es ese artículo de Nos Harris que me recomendó José Manuel, que lo vamos a dejar y que es espectacular. Porque añadir esa velocidad, por ejemplo, Devin Williams el año pasado en el bullpen, lo que es Josh Hader, tal, están haciendo un trabajo muy bueno los Brewers desarrollando ese tipo de talento cuando es un equipo que es de mercado medio y no invierte tanto, pero es capaz de competir. Entonces, me parece muy interesante. Corbin Burnes es un must-see siempre que lance. Sí, vemos aquí en esta gráfica ya la velocidad como de verdad de 2020 ahora. Ya ha habido una progresión, un incremento, pero estamos viendo un gran incremento ya pasando por encima de las 95 millas por hora. Sí, y yo agregaría algo allí súper interesante que tuvo esa salida de Corbin Burnes. Es el comando que tiene sobre el cutter. El cutter, por el mismo nombre lo indica, es una recta cortada. Esa recta cortada muchas veces tiene mucha rotación. Muchas veces no, generalmente tiene mucha rotación y pierde un poco el comando, pierde un poco el control del lanzamiento que estás realizando. Puede ir a cualquier lado. Corbin Burnes es capaz de hacer, generó 4 ponches con cold strike, lanzando, o sea, cold strike cantado, ¿no? Con picheos que eran en cutter, en backdoor, o sea, por detrás. Imagínate que el cutter quiebra hacia las manos del bateador zurdo. En el caso de él, quebraba hacia el otro lado del bateador zurdo. No sé si me explico allí para ponerlo en detalle. Imagínese el plano del bateador zurdo hacia el lado de afuera de él. Imagínate el bateador, lo que pudo ver él, él quizás vio una recta afuera totalmente y al último momento quiebra y entra en la zona. Eso hizo Corbin Burnes varias veces en el juego con esa cutter, con ese comando que tiene sobre eso. Y yo creo que eso es lo más impresionante de ese lanzamiento, la velocidad y el comando. Y cómo lo usa en cualquier situación, que no todos los pitchers lo hacen. La confianza. Eso tiene mucha razón. Si tú no confías en que eres capaz de golpear tus spots en cualquier momento, no eres un ace. O sea, la mayor definición de un ace es que en 3-1 te pueda lanzar cualquier lanzamiento de su arsenal por estar donde él quiera. Es la diferencia entre ser normal y ser muy bueno. Entre ser o eso o dale si puedes. Eso se ve. Yo he visto pitchers que tienen mucho. Hay pitchers que tienen mucho staff, tienen muchos picheos buenos, con mucho comando sobre los mismos, pero hay dos cosas, la secuencia y está el otro punto, la confianza. A veces estos pitchers no tienen la confianza para repetir un picheo 3 veces en una zona donde ha sido efectivo. Por ejemplo, tienes un buen cambio de velocidad. El cambio de velocidad te está funcionando. Cuando tienes al bateador en 2 strikes, entonces decides pichar una slider o una curva que quizás no está teniendo el mismo comando, la misma consistencia, simplemente porque estás o no confías de que ese picheo pueda ser efectivo ante ese bateador en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas, en cuanto a confianza, son sumamente importantes en los aces. Buenos días con Jesús, un Mike Kicker. Un segundo solo. El otro día me preguntó por el plan de partido de Jordan Montgomery contra Baltimore, que es muy curioso, lo podéis mirar en StatCast porque es un poco lo que está diciendo José Manuel. Él sabe que, vamos a decir, Baltimore es un equipo ansioso por batear y él hace un plan de partido muy anómalo para lo que ahora mismo hace un pitcher, que prácticamente no lanza rectas. Y para eso tú tienes que tener mucho comando y mucha confianza en que eres capaz de poner todos tus lanzamientos donde tú quieres, lo cual resultó muy interesante, así por aclarar este tema. Para hacer prácticas de StatCast podéis buscar el partido de Jordan Montgomery y hacer. Son los ejercicios que les ponemos. Yo es que hago muchas preguntas a Alex, pero de estas preguntas pronto vamos a tener noticias porque vamos a hacer una sección muy interesante. Ya de aquí poco lo anunciaremos. Nos vamos al último, vamos a hablar hoy. Llevamos muy poca muestra de partidos, evidentemente 5 o 6 jornadas. Y los números de los bateadores y de los pitchers pues los hemos de coger un poco siempre entre comillas, ¿no? Pero sí que estamos viendo, si cogemos las stats más clásicas, y ahora voy a enseñar una página de Fangraphs, que es otra. Vamos a ver, entre Fangraphs y StatCast, básicamente los tres nos debemos pasar sumando unas 20-25 horas diarias.
entre los tres, ¿no? Bueno, si no tuviera que entre estas trabajar, dos sí. páginas. No tuviera que trabajar, Si sí. no tienes que trabajar, Bueno. sí. Incluso trabajando, Sí, a veces te escaqueas con, voy a ver cómo estoy bateando. Sí. Pues en esta pues tenemos un poco medido en VRC+, podría ser en WOBA, podría ser en VP, pero bueno, los mejores pues bateadores, ¿no? Vemos a Castellano, McMahon, Ketelmarque, Gide Martínez, que están teniendo pues más, pues están aportando más a su equipo, ¿no? Donde no vemos en estos primeros, o no estamos en estos primeros hasta el 36, por ejemplo, es Aaron Judge, es el caso también de Correa o de Manny Machado. Gente que no está haciendo buenos números, pero que sus perimetrales, que es lo que vemos en StatCan, nos indican que no nos hemos de preocupar demasiado, ¿verdad? ¿Qué opináis de esto? Así es. ¿Comienzo yo? ¿Comienzo yo explicando? Sí, dale. Venga. Bueno, a mí, por ejemplo, Voy a poner Machado, ahorita. estoy viendo aquí los números de Manny Machado. O sea, Manny Machado está bateando 2.38 con un cuadrangular y 2 impulsadas. Cualquiera diría, bueno, pero qué temporada tan nefasta de Machado estos primeros partidos. Pero si te fijas, va líder en hard hits, batazos con velocidad. Eso es lo que digo yo porque lo tengo. 5 millas. José, esto lo digo yo porque lo tengo en la fantasy. Correcto. Digo, correcto. joder, Manny. 95. Pero 95 millas de hard hit, pero solamente 3 barrels. O sea, 3 barrels son con las 98 millas por hora de velocidad de salida y un ángulo entre 21 y 25 millas por hora. Eso es lo que no ha podido generar él. ¿Por qué? Porque su ground ball percentage ha sido muy alto, está en 55.6. Digamos que un pequeño ajuste allí en cuanto a su swing, en cuanto al contacto que tenga con la bola, ese punto de impacto, haciendo los contactos que está haciendo, además que no está haciendo mucho swing and misses, apenas 8.2%. Entonces, hay un pequeño clic ahí que él va a hacer y con la forma que está bateando va a mejorar muchísimo. Esos números van a mejorar. Esa es la tendencia que viene ahora. Pasó con Aaron Judge. Aaron Judge tuvo un fin de semana que creo que estuvo bateando 210, ya lo estaban criticando, había pitos, había el Twitter estaba acabando con él porque estaba bateando mucho doble play, pero resulta que Aaron Judge estaba generando unos batazos de 102, 115 millas por hora. ¿Okay? Eran los más fuertes de la liga. Varios hard hits. De hecho, aquí lo estoy viendo. Aaron Judge tiene 10 hard hits hasta ahora conectados. Un 55% de sus batazos son hard hits, pero de nuevo, sus ground ball percentage son 50% hoy, pero hasta el domingo era 65%. O sea, batazos que fueron de Rollins por el suelo. Él apenas ajustó eso y ya vimos estos 2 juegos contra los Orioles, ¿no? Batazos con contundencia. El batazo de ayer fue una monstruosidad. El otro partido, el juego anterior, dio un batazo con mucho launch angle, pero suficientemente lejos para sacarla. Entonces, tú vas viendo esa progresión y lo mismo ocurre con Carlos Correa. Carlos Correa es el número 11 en hard hit. Perdón, es el número 6 en hard hit. Tiene 11 hard hit y está conectando. A él sí le falta un poco el tema de los barrels, pero digamos, ese tipo de indicadores te va a demostrar o va a la larga darte una tendencia de que el bateador va a mejorar, no se va a quedar ahí. No podemos ver nada más averaje, tal, ese tipo de cosas porque no nos va a dar toda la pintura, ¿no? Claro. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? En Alex, si nos explica un poco esta de StatCast, que el otro ya explicamos los pitches, pero no hemos explicado a bateadores. Es un poco como el concepto que en el vídeo, que también podemos adjuntar aquí, que hicimos el otro día hablando de pitches, ¿no? En StatCast. Aquí vemos, pues, un poco lo que nos ha dicho José, resumido, ¿no? Todos los perimetrales que está haciendo, que son bastante buenos. A ver, si hablamos de Judge y de estos bateadores, os digo una cosa, el Statcast que está ahora es el del año pasado, porque hasta que la muestra no es más grande no te lo ponen. Lo que es la... No, sí, es el de 2021. Eso es Alex. una cosa... Ya lo cambió. Alex, es 2021, ya está actualizado. ¿Es 2021? Está actualizado, sí. Ya lo cambió. Perdónenme ustedes. Fallo. Digo, el problema de Judge para mí es que en los últimos años le ha costado mantener estable el latch angle. En el momento que él nunca ha tenido problema con los hard hits. Si vemos, hay una parte de la miniatura que está dedicada a todo lo que es hard hit, que como vemos, en el caso de Judge es siempre percentil muy alto. El problema es que tenemos un programa con Carlos Marcano, que él hace una estadística, que la desviación media de su ángulo
ha variado mucho, le atacan mucho. Siempre han lanzado muchos sliders en la zona de afuera, que es una cosa con la que han tenido problemas para ajustarse. Siempre va a ser un bateador que por sus mecánicas y sus características físicas pues se va a ponchar mucho porque siempre le cantan bastantes strikes fuera de la zona porque al final tiene un físico muy peculiar. Lo mismo que un bateador más pequeño, pues también tiene una zona de strike peculiar. Él no deja de ser un atleta muy diferente y tiene sus pros y sus contras. Pues tiene una fuerza espectacular. Hay una parte de lo que es StatCast que él digámoslo así, de lo que es hard hit contact, podemos decir que es el mejor bateador probablemente de la liga junto con Stanton, pero donde él tiene que ser, digámoslo así, lo puede definir a ser ya un jugador MVP diferencial, es la parte de los barrers. Él si realmente hace contacto con el bate, digamos así, donde lo tiene que hacer, o sea, es capaz de generar buenos ángulos, realmente pondría unas cifras de home runs absolutamente que yo creo que no están al alcance de nadie. También creo que este año se va a hablar bastante de aerodinámica y de física en la liga, porque yo creo que van haciendo ajustes en la pelota y no sé hasta qué punto esto tiene que desarrollarse un poco más para poder sacar conclusiones, pero sí que es verdad que está habiendo muchos whiffs, muchos swing y fallos y muchos batazos duros que no se traducen en home runs. Entonces, yo creo que hay que dar un poco de tiempo. Vamos a dejar un enlace a un artículo de Conor Corcoran. Es una de las personas en el mundo que más sabe y que hace más estudios de esto, y hay una parodia que son algún batazo de Joe Gallo con una exit velocity de locos y un launch angle tan grande que realmente no se traduce en home runs, y eso son cosas que son un poco peculiares, pero sí que es verdad que este año están pasando cosas un poco extrañas, ¿vale? Hemos de ver Yo si esta creo que pelota, ellos, ¿no? Creo han que hecho algún cambio. dedicaremos algún programa a esto, porque ya saldrá. Estamos esperando que en un mes saque el típico artículo de Atlética hablando de la pelota y los físicos ahí debatiendo. Estamos todos esperando ya ese artículo como agua de mayo, pero sí que está viendo, ¿no? A José comentabas, ¿no? Están habiendo muchos whiffs, muchos swing and miss. Sí, sí, eso es lo que yo estoy viendo aquí este fin de semana, sobre todo en ese juego de Burns y Berríos que ya comentamos, pero en varios juegos. O sea, yo no sé si es un poco el stuff que están teniendo los lanzadores ahora, cada vez están más desarrollados. Hay lanzadores que tienen 3, 4 picheos que son sencillamente monstruosos, que antes no lo había. No digo el año pasado ni hace 2 años, digo hace 5 años no había tantos lanzadores con tanto stuff. O sea, que tuvieran 4 picheos que fueran capaces de generar swing and miss eran muy pocos. Ahora hay varios, hay un montón de pitchers así. Incluso que vienen de relevistas. Julian Merriweather, lo que hizo Julian Merriweather este fin de semana fue absurdo contra los Yankees. Y así va buscando lanzadores, Max Meyer de los Angels, en fin. Ahí no sé qué está sucediendo, hay un patrón importante, lo vimos lo escribía Carlos Marcano en su cuenta de Twitter, como los call strike with percentage, o sea, la suma de strike cantados con swing y fallo entre el número de picheos está aumentando este año en relación al año pasado. Él lo hacía específicamente sobre Zach Wheeler, pero yo después le contesté que está pasando con todos los lanzadores de forma general. Vamos a ver qué sucede. Abril siempre es un año para los bateadores, siempre vienen un poco sin tanto ritmo. Además, los pitchers vienen descansados, su brazo está tranquilo, está cómodo. En verano ya veremos, en agosto, a ver qué sucede con esos mismos lanzadores, si bajan un par de millas o no bajan millas, o bajan el comando. Veremos qué sucede, pero lo que estamos viendo hasta ahora es, no llamaría preocupante, pero sí es llamativo, ¿no? La cantidad o el dominio que están teniendo los pitchers sobre los bateadores, que es amplio, me parece a mí. Algo que va en contra un poco de lo que quiere la propia MLB, que lo que quiere es más Correcto. Pelotas en juego y no quiere tantos ponches ni tantos home runs. Alex, ¿algo que añadir? Pues que conseguir determinadas cosas en el juego yo creo que es muy difícil cambiando una pelota, y que cada cambio que tienes tiene sus aspectos positivos y otros muy negativos, y que yo creo que vamos a desarrollar talento y ponerlo a jugar, ¿vale? Sí, y es lo más fácil, ¿verdad? Y que porque si no vamos a acabar poniendo la loma a 2 metros, porque si no... No, y evidentemente también digo una cosa, aquí el que ataca es el pitcher.
en el sentido de que tiene la iniciativa y que los pitchers cada vez lanzan más duro, cada vez pitch design, y por mucho que los bateadores de hoy en día son tremendos, pero es que el desafío que enfrentan no tiene precedentes. Estoy de acuerdo. Entonces, sí. No hay mucho más que decir, yo creo, ahí. Genial. Pues nada, este ha sido el primer vídeo una vez ha empezado la liga, la MLB. Un placer estar con vosotros, Alex y José. Gracias por todo. Recordad, que no lo he dicho, suscribiros a 217, porque vamos a hacer muchos vídeos, ya sabéis, de MLB vamos a hacer muchos ahora en temporada, también de NFL, de NHL, de básquet, de NBA y de college de NBA, así que estar atentos porque en 217 con este puntito siempre así, con los numeritos que nos gusta tanto. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense. Lo mismo digo. Gracias.